Lord, I come. Hola hermanos, un gusto estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios, reflexionando a la luz del Evangelio, hoy día que celebramos la presentación del niño Jesús al templo, en donde lo lleva la Virgen María y San José y se encuentran con Ana y Simeón. Quiero invitarte a reflexionar y escuchar este Evangelio haciéndote una pregunta: ¿cuál es tu anhelo? ¿Cuál es el anhelo que tienes en tu vida? Quizás una casa, un matrimonio, hijos, salud, quizás un trabajo, quizás más años de vida. ¿Cuál es su anhelo? Aquello que día a día está presente en tu mente y en tu corazón. El Evangelio del día de hoy es tomado de San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 44. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús y sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón lo bendijo diciendo a María, su madre: Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti una espada te traspasará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana, de joven, había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo de día y de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a la ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, quiero invitarles, les decía, a reflexionar este Evangelio, a meditar a la luz de la pregunta: ¿cuál es mi anhelo en la vida? ¿Cuál es su mayor anhelo? A la luz de la vida o del ejemplo de Simeón y la profetisa Ana. Pero antes de hablar de esto, preguntémonos: ¿quién era Simeón o quién era la profetisa Ana? Pues Simeón era un hombre justo, devoto, un hombre piadoso,
lleno del Espíritu Santo, nos dice el Evangelio, el Espíritu moraba en él y vivía en la espera de esa promesa de no morir antes de que sus ojos miraran o vean al Salvador. Y Ana pues es una viuda que se dedicó al ayuno, a la oración, y es pues una profetisa, la profetisa Ana. Imaginémonos cómo Simeón estaba día tras día a la espera de ver al Mesías y en medio de un pueblo dividido, un pueblo afrentado y un pueblo corrompido, no muy diferente a las realidades de nuestro país o a la realidad de América Latina y casi el mundo entero. Y miremos que Simeón, más que esperar justicia, más que esperar que Jesús viniera y Israel fuera liberada del yugo romano o que el pueblo fuera limpiado de tanta corrupción, que pues Simeón espera, o su mayor anhelo era ver al Mesías y tiene pues sed del reino de Dios. Y no es que esté mal nuestro anhelo de ver paz en nuestro país, de que la situación mejore, de que haya menos índices de corrupción. Eso está bien. Tenemos que anhelar, tenemos que orar por nuestras autoridades, pues está bien soñar o tener metas de tener tu casa, tu matrimonio, tus hijos, pero y que sean también tus anhelos, tus sueños, tus proyectos. Pero digamos que eso podría ser, pues en el plano humano, es muy humano, o podríamos los cristianos llamarle añadiduras. Pero miremos cómo este hombre Simeón, su altura, su nivel espiritual, más que anhelar las cosas de este mundo, él anhela ver al Señor. Y ahí cabe que nosotros nos preguntemos día a día cuál es mi anhelo. Quizás anhelo que se termine esta pandemia para ir y tomarme unas cervecitas con mis amigos. Quizás anhelo que esta pandemia termine para ir a la disco o ¿cuáles son tus anhelos? Aquellos que día a día pues están en tu mente o están en tu corazón y que muchas veces nos desesperamos o nos angustiamos porque ya queremos verlos cumplidos. Miremos que Simeón tiene un anhelo por años que no fue apagado ni por el pasar de los años, nos dice que es un anciano ya, ni fue apagado por lo oscuro de su realidad, de su país, de su entorno, sino ese anhelo era alimentado, y eso es clave para cada uno de nosotros. Ese anhelo era alimentado día a día, pues por el Espíritu, que nos dice el Evangelio, el Espíritu Santo que estaba en él, moraba en él, por su constancia y perseverancia en oración. Era un hombre asiduo, un hombre devoto y asiduo al templo, y pues que creía, tenía fe en la promesa que no moriría sin ver al Mesías. Y podríamos preguntarnos nosotros, está bien tener todos tus anhelos humanos, pero qué feliz seríamos si realmente estuviera en primer lugar, o en nuestra escala de valores estuviera en primer lugar ese anhelo que tenía Simeón, de que el único anhelo fuera ver a Dios, encontrarte con Dios, ser guiado por el Espíritu Santo, que yo cada día me levante anhelando escuchar el Evangelio, anhelando alimentar mi espíritu de la palabra de Dios, anhelando que mi día sea una alabanza, sea incienso, aroma agradable para Dios, que mi vida sea una oración. Imagínate qué feliz seríamos si nosotros viviéramos en esta atmósfera, podríamos decir, que vivía Simeón, anhelando ver a Dios. Y como cristianos nosotros, que nuestro anhelo fuera encontrarnos con Dios en la Eucaristía, alimentarnos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, abrir la Biblia, tener un rato de oración, de intimidad con Dios, pues realmente fuéramos felices. Y ahí donde podríamos decir todo lo demás, una casa, un trabajo, un matrimonio, hijos, educación, salud, más años de vida, eso podría entrar en un segundo plano, podríamos decir es añadidura. Pero
No importa la oscuridad que nos rodeara, no importa lo duro de las situaciones que te toca atravesar. Si realmente nuestro anhelo fuera como el de Simeón, fuéramos cristianos completamente felices, porque día a día nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con Jesús en la oración, en la palabra de Dios, en los sacramentos, en la Eucaristía. Simeón, sin duda que es un hombre guiado por el Espíritu y nos permite a cada uno de nosotros los cristianos comprender cuán importante el Espíritu se vuelve en nuestra vida para conocer y para reconocer a Jesús. También de la profetisa Ana, pues nos dice el Evangelio que no se apartaba de día y de noche sirviendo a Dios con ayuno y con oraciones. Miren cómo estos dos personajes nos dan claves para mantener ese fuego, esa zarza ardiente del Espíritu de Dios. Dice que Ana, acercándose en ese momento que estaba San José y la Virgen María con Simeón, ella, Ana, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que guardaban la liberación o esperaban la liberación de Jerusalén. Y de ella podemos aprender la importancia del ayuno, la importancia de la oración para estar sobre todo abiertos a la voluntad de Dios, abiertos al Espíritu Santo, y es así como ella pudo llenarse o tener esa llenura de Dios, que no podía dejar de hablar de lo que había visto, de lo que había oído. Y nos dice el Evangelio que hablaba a todos del niño. Cuando nosotros en el día a día escuchamos, ponemos alabanza en la oficina, alabanzas para Dios en nuestra casa, cuando leemos el Evangelio, escuchamos la misa o nos levantamos temprano y vamos a escuchar la misa, nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, pues nuestro día va a ser diferente y no vamos a dejar de dar gracias a Dios, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, así como la profetisa Ana. El ayuno, hermanos, nos libera de la esclavitud, del pecado, de todos los apegos del mundo. Comenzamos a sensibilizar los sentidos espirituales, comenzamos a desintoxicar, podría decir, nuestro gusto por lo mundano, y empezamos a sentirle el gusto a lo divino, a lo santo, a la palabra de Dios. Comenzamos a romper cadenas, apegos a todos aquellos placeres del mundo que sin duda pues nos dejan, y creo que lo han experimentado y yo lo he experimentado, aquellos placeres que el mundo pues ofrece, nos dejan una vida sin sentido, una vida vacía. Invitarte, hermano, ahí que me escuchas, a cerrar los ojos y a orar conmigo y a decirle: Padre Santo, por esa sangre bendita que has derramado de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ahí en el altar, esa sangre bendita que se derrama ahí en cada Eucaristía. Yo te pido, Padre, que mandes tu Espíritu Santo a aquellas personas que hoy me escuchan, en este tiempo de dificultad que vivimos, en este tiempo pues parecido al que vivía ese pueblo que estaba sumergido, o nosotros que estamos quizás siendo esclavos del pecado. Pido, Padre Celestial, que mandes tu Espíritu día a día para que nos permitas conocer y relacionarnos con Jesús a través de su palabra, en este caminar, en la vivencia de los sacramentos. Te pido, Padre Celestial, que no haya mayor anhelo en la vida de las personas que hoy me escuchan que el anhelo por Jesús, que el anhelo del tiempo cuando Él regrese. Porque ese es también ese anhelo ardiente de la creación. Que ese también sea nuestro anhelo, un anhelo de Jesús, un anhelo de reino. Que nuestros pies corran y tengan prisa por encontrarse con Jesús a través de la palabra, a través de la oración. Todo esto, Padre, te lo pido por esa sangre bendita de Jesús derramada en el altar y por la intercesión de la Virgen María y de San José.
Bendiciones, hermanos, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes.